Hola, soy el estudiante de la Universidad Tecnológica de Chetumal de la carrera de Mecatrónica, Emiliano Torres Félix, en la que en este video voy a explicar un tema de la termodinámica llamado la ley cero. Para empezar a entender sobre el equilibrio térmico y la ley cero, hay que comprender realmente la teoría y saber qué es. Y pues se le llama equilibrio térmico al estado en que dos cuerpos en contacto, ya sea indirectamente o directamente, igualan su temperatura inicialmente diferente debido a la transferencia de calor de uno hacia el otro. Si tenemos dos objetos en contacto, uno más caliente que otro, a medida que el tiempo transcurra, ambos tenderán a alcanzar la misma temperatura y si no hay transferencia de calor hacia otros objetos, pues mantendrán el equilibrio térmico, o sea, una temperatura constante. Pero realmente, ¿cómo funciona esto? Pues comprendiendo que la temperatura de los objetos está directamente relacionada con la diferencia cinética de las partículas, este promedio es el que comúnmente se llama en la física como energía interna, por lo que a mayor energía cinética, mayor energía interna, y por ende mayor temperatura en el sistema. Un ejemplo es si se toman dos objetos o dos cuerpos, puede ser lo que usted quiera, ya sea un helado, un peluche, una llanta, cualquier cosa que usted quiera, pero tienen que ser dos cuerpos diferentes. Y ambos están en contacto, pues estos intercambiarían energía a medida que el tiempo transcurre. Y así el punto de equilibrio térmico se alcanza cuando la energía cinética de ambos cuerpos se iguala de manera que ambos cuerpos pasan a operar como un sistema termodinámico único, dotado de una misma cantidad de energía interna y por ende de una misma temperatura. Ok, una vez que ya entendemos cómo ocurre y por qué ocurre, también es necesario entender y comprender cómo calcularlo, ya que sí es posible calcularlo. Esto es simple usando solo dos fórmulas de igualación, en que la expresión de equilibrio térmico involucra el cálculo de la diferencia de temperaturas entre los dos cuerpos, por lo que se debe determinar la cantidad de calor eh, que se intercambian. En estas fórmulas que se ven acá, que se logran apreciar, podemos ver variables. La Q significa calor, la M significa la masa del cuerpo, la CE es el calor específico y pues se expresa con caloría entre gramo y grado centígrado. El triangulito T que se nota ahí realmente es la variación de temperatura. Esta se calcula restándole a la temperatura final la temperatura inicial. Eh, bueno, eh, una vez que una vez calculado el calor de la Q para cada cuerpo, podremos comparar a sabiendas que el equilibrio térmico se da en la igualdad que las temperaturas entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Para llegar al equilibrio térmico, el calor que el cuerpo más frío gana es el cuerpo más caliente pierde. Es así que Q1 es igual a menos Q2, o sea, el calor ganado y el calor perdido. Un ejemplo claro de esto puede ser este simple problema, en el que dice cuál es la temperatura de equilibrio cuando se mezclan 350 gramos de agua de piña a 12 grados centígrados con 200 gramos de agua de fresa a 58 grados, en donde ambas sustancias, su calor específico es 1. Bueno, para empezar hay que tener un sistema en el que sigamos un orden. Para empezar hay que recolectar los datos que tenemos. Tenemos
la masa, tenemos el calor específico, tenemos también la temperatura inicial, pero nos falta la temperatura final. Lo mismo pasa tanto en ambos cuerpos, tanto de agua de piña como agua de fresa. Una vez vamos a tener que sustituir esta operación. Q es igual a M por CE por triangulito T, la diferencia de temperatura. Y pues esta fórmula se puede interpretar con esta sustitución, que el agua de piña es igual a 350 gramos por una caloría entre gramos centígrado por la temperatura final menos 12 grados centígrados. Se puede multiplicar 350 por 1 por TF, nos daría 350 TF. Y también hay que multiplicar 350 por 1 por la temperatura inicial, que sería 12 grados, y nos daría 350 TF menos 4200. Realizamos la misma operación, pero con el agua de fresa. Danos como resultado 200 TF menos 11600. Una vez que ya tenemos estos valores, podemos resolver el problema utilizando esta fórmula. Q1 más Q2 es igual a 0, en donde cualquier temperatura que tenga Q1, ya sea la temperatura ganada o perdida, más la temperatura ganada o perdida del otro cuerpo, siempre tenderá a ser 0. Entonces, lo podemos sustituir por la temperatura del agua de piña más la temperatura del agua de fresa es igual a 0. Entonces realizamos la sustitución y sería que QP, que es 350 TF menos 4200, más QF, que es 200 TF menos 11600. Podemos aquí ver términos similares, por lo que podemos simplificar esta operación, esta igualación. En lo que nos queda, que es 550 TF menos 15800. Notemos que para comprender cuánto es la temperatura final, hay que despejarla. Por lo tanto, al despejar TF nos queda que es 15, que TF es igual a 15800 entre 550. Esto en un valor decimal sería que la temperatura final de ambos cuerpos llega a ser 28.72 grados centígrados. Ese es uno de los muchos ejemplos que se pueden tomar, y aparte podemos calcular diferentes problemas. Por mi parte sería todo, espero que se haya entendido. Gracias.